Olá, bom dia a todos. Olá a todos, melhor dizendo. Meu nome é Nuno Calado e pertenço à equipa de coordenação do Centro de Competências e vou moderar esta sessão. Agradeço em nome do Centro de Competências o vosso interesse e damos aqui as boas-vindas a este ciclo de webinars da produção de Pinheiro Bravo, fatores internacionais de sucesso, em que vamos abordar aqui 4 regiões ao longo de 4 semanas, portanto, e vamos desde a Austrália à França, passando também por 2 regiões espanholas. A sessão de hoje é dedicada à região de Castela e Leão, em Espanha, ou, como dizem aqui ao lado, em Castilha e León. E qual é um bocadinho o objetivo? O que nós pretendemos com este ciclo de webinars é ficar a conhecer melhor a cultura do Pinheiro Bravo nestas regiões e nestes países, identificar que eventuais práticas ou soluções ou inovações, seja o que for, podem também ser replicadas aqui em Portugal, ou pelo menos que podem suscitar a nossa reflexão relativamente à forma como nós também fazemos as coisas cá. Convidámos para nos falar aqui sobre a cultura do Pinheiro Bravo em Castilla y León, o Álvaro Picardo, da Ronda de Castilha e León, para que nos apresente um pouco esta situação, a situação atual desta espécie. Vai abordar aqui temas como qual é a área atual, como é que a área de Pinheiro Bravo tem evoluído, como é que são os mercados nesta região, os ciclos silvícolas, produtividade, o que são fatores de sucesso, enfim, vamos ter aqui uma conversa que de certeza que vai ser muito interessante para esta questão. Como é que iremos então fazer? Eu vou então apresentar o Álvaro. Portanto, o Álvaro é engenheiro florestal, engenheiro de montes, pela Universidade Politécnica de Madrid, tem também um Master em Gestão de Recursos Naturais, pela Universidade de Califórnia, foi responsável pela gestão das florestas públicas durante 12 anos, na comarca de El Bierzo, em León, e depois em Merindades, que é em Burgos. Desde 2000 que trabalha nos serviços centrais de Castilla y León, foi chefe de serviço de gestão florestal durante 4 anos e atualmente é o assessor da Direção-Geral de Património Natural e Política Florestal da Conselharia de Fomento e Meio Ambiente, que é responsável também pela inovação, pela definição da política florestal deste governo. Muita experiência em muitas áreas diretamente relacionadas com o Pinheiro Bravo, mas também áreas complementares, como os produtos florestais não madeireiros, micologia, resina, pastorícia, prevenção de incêndios, bioenergia e também muita experiência na cooperação europeia e internacional em diversos projetos. Eu vou então passar a palavra ao Álvaro, a quem vou dirigir-me em espanhol. Tenho a certeza que todos aí deste lado também irão perceber-nos com as nossas famosas características dos portugueses de hablar de todo. Álvaro, ¿cómo estás? Un placer tenerte aquí con nosotros. Y sin más, pues partilla tu presentación y vamos hablando. Gracias por tener aquí. Obrigado, Nuno. Buenos días a todos. Y en primer lugar, pido perdón por no poder hablar portugués y voy a hacer la presentación en castellano, pero intentaré no hablar deprisa para que podamos entendernos. Y mi presentación se titula La gestión de los pinares de Pinus pinaster en Castilla y León, que nosotros llamamos pino negral o pino resinero. Y el índice de la presentación es bastante largo. En primer lugar me referiré a los objetivos, después a los pinares y el régimen de gestión, para continuar con la planificación y la silvicultura, referirme a las producciones, mercados y productores y finalmente continuar con una revisión de las amenazas y las perspectivas que prevemos en Castilla y León. Como objetivos, el primero, como indicaba Nuno, es dar a conocer la gestión de los pinares negrales y las cadenas de valor que aprovechan sus recursos en la región de Castilla y León. En segundo lugar, me parece importante aportar una visión territorial del manejo y del sistema forestal y la cadena de valor. Y finalizar con unas aportaciones
para una reflexión compartida sobre el futuro de los territorios pinariegos, identificar las claves, las oportunidades y las amenazas para el modelo regional de manejo en Castilla y León y también a nivel europeo. En Castilla y León se sitúa alrededor del 10-12% de los pinares de Pinus pinaster en el centro de su área de distribución. Tenemos aproximadamente un total de 360.000 hectáreas. Y estos pinares representan también alrededor del 12% de la superficie forestal arbolada regional, porque en Castilla y León tenemos numerosos sistemas forestales y una gran diversidad. Aún así, el pinar de Negral es el principal tipo de bosque de Castilla y León por dos motivos: por su aportación al empleo y a la economía regional, a través de varias cadenas de valor. Quiero destacar la resina, por supuesto la madera de pino, y también una cadena independiente y emergente importante para el futuro, que es la biomasa para el uso energético. Los datos más relevantes del pinar es que ocupa 360.000 hectáreas, como ya indicaba, y en 1975 era una cifra parecida. No ha habido tantos cambios como en Portugal, pero probablemente inferior, quizá 330.000 hectáreas. Las existencias de madera se aproximan a los 39 millones de metros cúbicos, y si sabemos las que eran en 1975, que eran 23. El crecimiento en madera de estos bosques es de 2 millones de metros cúbicos y en 25 años se habría más que doblado. Las existencias medias son adecuadas, alrededor de 110 metros cúbicos por hectárea, y la producción actual es algo más, en el año 2000, cuando teníamos datos completos, de 400.000 metros cúbicos, 410.000, aunque más adelante me referiré a la producción actual. He puesto estos datos del año 2000 porque son los que corresponden al último inventario forestal nacional, el tercero, puesto que estamos a la espera de que el año próximo el Ministerio complete el cuarto inventario forestal nacional en Castilla y León, que actualizaría estos datos. Los pinares negrales están presentes en las 9 provincias de la comunidad y es destacable Segovia, que tiene en el centro-sur de la comunidad, tiene cerca de 100.000 hectáreas, y en segundo lugar Soria con 64.000. En tercer lugar estaría Ávila, también cerca de 60.000, y como vemos todas las provincias, quizá Palencia en el centro norte de la región es la que menos superficie tendría. Y por comparación con otras regiones del área de distribución del pino negral, la calidad de estación es baja o muy baja, por escasez de precipitaciones, sobre todo por la pobreza de los suelos arenosos del centro de la meseta y por las fuertes pendientes o la rocosidad, y es lo que podemos ver en estas fotos de dos tipos de bosque muy diferentes de la región. Un 22% son repoblaciones, estimamos que alrededor de 80.000 hectáreas ya consolidadas, y algo menos del 80% serían masas naturales, como este ejemplo de la Sierra de la Culebra en la provincia de Zamora, próximo al norte de Portugal. O este otro paisaje bastante espectacular de cómo superficies antes muy deforestadas, cubiertas de brezo, que decimos de uz y carqueixa, han sido plantadas con esta especie. La mayoría no son masas puras, sino masas mezcladas. Hay cerca de 200.000 hectáreas y las mezclas más importantes corresponden a diversas frondosas, sobre todo rebollo, Quercus pyrenaica, pero también encina o Quercus faginia, y en segundo lugar estarían las mezclas con pino piñonero del centro de la meseta. Y en la orla montañosa, en Soria, Burgos, la mezcla sería con pinares de silvestre, de los que hay casi 50.000 hectáreas, como esta imagen en el puerto de Mojón Pardo en Soria.
pero también hay mezclas menos habituales, como en este caso con castaños en el Valle de Iruelas, al sur del Sistema Central en Ávila, y tenemos también, por ejemplo, en los Pinares de Oña, cabría hacer una foto muy semejante con viejos pinos en un subpiso de haya. Por tanto, las mezclas son múltiples. El régimen de gestión es público en un 70%, la mayoría, 250.000 hectáreas, son propiedad de ayuntamientos o comunidades de villa y tierra, y sería privado el 30%. Aqui, Álvaro, aqui é a primeira grande diferença para Portugal. Aqui temos, ao contrário, casi todo privado y poco público, muy diferente. Pero sigue. Efectivamente, esta es una gran diferencia. Yo diría que con casi todas las regiones, porque algo similar a Portugal ocurre en Galicia y ocurre en Aquitania. Por tanto, Castilla y León sería en este sentido una excepción, y es muy importante la relevancia del patrimonio público y el papel que las administraciones públicas juegan en la gestión del pino negral en nuestra región. Y también estaría ordenado la mayoría, el 60% de los pinares disponen de plan de gestión, algunos de hace más de 100 años, bastante superficie, y no estaría ordenado el 40%, fundamentalmente los privados. Y ahí podemos ver en la presentación en distintos colores por dónde estaría esta distribución. El 70% de la superficie es pública en manos de unos 400 titulares. Por tanto, los montes, otra gran diferencia es que los montes son de buen tamaño, de media más de 500 hectáreas por un propietario y casi un único gestor, porque la Junta de Castilla y León gestiona la práctica totalidad de esos 250.000 hectáreas en montes declarados de utilidad pública, donde los ayuntamientos mantienen la gestión económica y administrativa y los servicios de la Junta de Castilla y León llevan a cabo la gestión técnica. Y Álvaro, dime una cosa. Aquí es muy parecido con lo que tenemos aquí en Portugal, que son los baldíos, los manos comunales. ¿Y cómo lo hacéis? ¿Vosotros partillan una parte de las recetas de la venta de la madera? Los montes son propiedad íntegramente del ayuntamiento. No estamos hablando del caso gallego de los montes vecinales en mano común. Sí. Y el ayuntamiento es el propietario y recibe el 100% de los ingresos de madera. Vale. La Junta de Castilla y León no retiene nada. Es una donación de unos servicios técnicos gratuitos que proporcionan los ayuntamientos. La única singularidad es que la ley requiere que el 15% de todos los ingresos que generen estos montes se destine a la reinversión forestal, a través de unas llamadas cuenta del Fondo de Mejoras, que gestiona también conjuntamente el Ayuntamiento y la Junta. Pero hay una intervención de esa parte pequeña de los ingresos para abordar las mejoras que requiere el monte. Sí, vale. En general, el nivel de infraestructuras de acceso y la silvicultura de los montes públicos es mejorable, pero es razonablemente bueno, como en esta imagen donde podemos ver una pista arreglada y los pinos podados. En fin, probablemente por este tipo de masa que corresponde a una repoblación aquí hubiera habido un incendio previo y hay 2 generaciones de pinar. Los pinares privados tienen una problemática muy diferente y lo peor, el grave problema es el minifundio. Hay algo más de 100.000 hectáreas, unas 108.000, en manos de no sabemos cuántos titulares, pero probablemente alrededor de 75.000 propietarios forestales, con una media de entre 1 y 2 hectáreas, y eso en varias parcelas. Y aquí tenemos un ejemplo del catastro en un municipio de Nieva, en la provincia de Segovia, donde hay 500 hectáreas de 500 propietarios, 1 hectárea de media por propietario, 2 parcelas por propietario. En esas condiciones la gestión
es prácticamente imposible, por no decir dificilísima, y lo que llaman las pinochadas están en gran medida abandonadas con una estructura irregular y constituyen un gran riesgo de incendios. Y como Aquí no se conocen bien los sí. límites de las parcelas, hay frecuentes conflictos de titularidad. Y aquí es muy parecido también a Portugal, al norte y centro de Portugal. ¿Y vosotros piensan hacer el cadastro o no? El catastro existe para toda España, es algo muy importante y luego me referiré al catastro porque existe catastro de todo el territorio nacional, pero la diferencia es que el catastro forestal no está bien actualizado. Con los primeros fondos del ingreso en la Unión Europea entre el año 85 y el 2000 se hizo una revisión extraordinaria de todo el catastro nacional, se hizo perfecto todo el catastro de urbana y se hizo con mucha atención el catastro de las tierras cultivadas. Pero como no había recursos suficientes, el catastro forestal se dejó como estaba y hay muchos titulares desconocidos o que las fincas están a nombre de los abuelos. Por tanto, el catastro es un grave problema, requiere actualización y sería una labor muy importante a la que luego me referiré. Vale. El abandono de los pinares privados, como decía, aquí hay un ejemplo y esto contrasta con otras fotografías que mostraré de los pinares públicos, es el abandono, la falta de selvicultura como consecuencia de la escasa rentabilidad y poco tamaño. Y esto repercute muy seriamente y es un principal motivo de preocupación en el riesgo de incendios, porque normalmente es aquí donde se originan los incendios. Las condiciones de explotación son fáciles o muy fáciles en el 80% de la superficie. Y cualquier portugués que ha venido a Segovia a ver las condiciones de resinación se sorprende al ver que nuestros pinares son totalmente llanos y muy practicables en la meseta. Pero, como hemos visto en otras fotos, no es así en todas partes. Hay un enorme contraste entre este mar de pinares en la llanura segoviana y lo que son los pinares de montaña, como estos en el Valle del Tietar, al pie del macizo de Gredos, donde las cumbres llegan a 2.500 metros y se puede ver las rocas y los berruecos graníticos que hay en el bosque que complican mucho la gestión. Otra cuestión muy importante es que está protegido prácticamente 1/3 de todos los pinares están incluidos en Red Natura o en espacios naturales protegidos, de los que tenemos muchos, y Castilla y León tiene una gran contribución a la Red Natura Europea con el 26% del territorio regional, más que la mayoría de los países de la Unión Europea. Creo que son 20 países los que tienen menos superficie de Red Natura de la que tiene la región de Castilla y León. Estos pinares están considerados de alto valor natural e integrados en el hábitat de interés prioritario 9.540, con una superficie de 58.000 hectáreas en 28 zonas especiales de conservación, para cada una de las cuales la Junta de Castilla y León ha preparado un plan de gestión que en realidad la gestión de Red Natura está empezando. Todo el programa de Red Natura es una gran apuesta por la conservación a largo plazo, se ha consolidado la delimitación, ahora estamos en la fase de planificación, algún día habrá posibilidad de disponer fondos europeos también para la gestión. Hoy por hoy no hay tal, pero tampoco percibimos importantes limitaciones a la gestión. Pero los pinares son hábitat, en este caso tenemos buitre blanco, pero hay mucho buitre negro, águila imperial, y se está extendiendo por toda la meseta. Por tanto, visitaba esta semana un pinar en Aguilafuente, donde los tratamientos selvícolas del monte público tuvieron que ser modificados y cambiados un año para proteger el nido que había criado una pareja de águila imperial. Por tanto, es algo habitual para nosotros tener en cuenta estas consideraciones. Los pinares tienen una gestión claramente multifuncional en los pinares, en los montes públicos. Y aquí podemos ver los corzos en la cepeda de repoblaciones de León, con un razonable equilibrio entre las funciones
de producción, conservación y recreo. Tenemos las meleras de los pinos que han sido resinados durante años, aprovechados para madera, y tenemos la presencia del lobo creciente y que constituye un problema para la ganadería extensiva, pero que, bueno, pues en muchos pinares de Negral es habitual la presencia y la cría de manadas de lobo. Y desde luego con una importancia creciente y con un gran valor para el gobierno regional, la importancia para el uso público en la recogida de setas, en nuevas instalaciones, en este caso es un pinar mezclado de pino silvestre y pino negral, pero cada vez hay más interés de una población cada vez más urbana por visitar los montes. Y destacaríamos como función principal la creación de empleo, que es clave para la lucha contra la despoblación. Castilla y León tiene este problema fundamental del envejecimiento y la pérdida de población en las áreas rurales, y los pinares resineros mantienen más población que ningún otro tipo de bosque, y yo diría que muchos otros tipos de cultivos agrícolas. Y realmente en nuestro paisaje hay una mezcla de zonas en regadío con pinares que se mantienen. Y muchos problemas por la gestión del recurso hídrico en la cuenca del Duero, que tiene una gran importancia y que resulta muy delicado y puede tener un efecto en el decaimiento por los cambios en la capa freática del acuífero de la meseta. Los planes de gestión permiten integrar las funciones a las que me he referido y organizar las intervenciones en el espacio y en el tiempo. Y en una ortofoto se ve, pues como en los montes franceses, hasta qué punto se ha trasladado a la realidad del paisaje de la meseta las divisiones en tranzones de los montes. En este caso estamos viendo el pinar viejo de la comunidad de Villa y Tierra de Coca, creo que tiene 7.000 hectáreas y fue ordenado en el año 1901 o 1907. Por tanto, más de casi 100.000 hectáreas de pinares que fueron ordenados entre final del siglo XIX y principios del siglo XX ya han terminado su turno de transformación y la masa es totalmente nueva. Es otro factor positivo a destacar el arraigo de la gestión ordenada con planes que tenemos en Castilla y León. El manejo del pinar mantiene el ritmo que marcan los planes de gestión y aquí podemos ver un tramo en regeneración en el monte 132 de Carbonero el Mayor. Luego me referiré que la mayoría de la regeneración es regeneración natural sin plantación. Las ordenaciones se orientaron al principio para la producción de resina desde la ley de 1894 y posteriormente con la crisis de la resina, y las últimas ordenaciones están fundamentalmente ordenadas a madera. Los turnos oscilan entre 80 y 100 años. Y aquí podemos ver normalmente cómo hay un juego de 4 tramos con 4 clases de edad que en origen tenían 20 años y actualmente tienen 25 años, que es el plazo que se da para que se regenere el pinar de la llanura. ¿Bueno? Los tratamientos selvícolas se suceden articulados en esos 4 o 5 periodos. Clareos y podas son habituales. Recuerdo una visita a una comarca de Segovia donde el agente forestal protestaba porque antiguamente, en los años 60 o 70, se daban 5 vueltas al pinar, 5 clareos con inversión, cuando actualmente hacemos habitualmente entre 2 y 3. Y normalmente también hay 2 o 3 cortas intermedias, cortas de mejora para elegir los mejores árboles que llegan a la corta final y obtener algo de renta. Los crecimientos son muy inferiores a los de las regiones costeras y teníamos una clasificación entre menos de 1,5 en las peores calidades, que es lo habitual en Segovia. Yo diría en la llanura segoviana la posibilidad está alrededor de 1 metro cúbico y ha sido inferior a todo esto durante más de 100 años. Por tanto, nada que ver con Aquitania, nada que ver con Galicia o con Portugal. Casi es un milagro hacer silvicultura cuando la posibilidad del monte ha estado entre 0,5 y 1 metro cúbico. La media estaría entre 3 y 4,5 y son productividades altas cuando tenemos de 4,5 a 6, muy altas cuando tenemos más de 6. Eso es otra diferencia grande con Portugal, donde con estos valores, pues no sé si, en fin, no los conocéis.
Álvaro, diz-me uma coisa, dime uma coisa, perdona. ¿No habéis intentado con programas de mejora genética o algo así tener plantas más productivas, aunque para vuestras condiciones? Luego tengo una referencia a ello, Ah, vale. pero en realidad poco, ¿eh? Y Vale. explicaré un poco por qué. La cuestión, quería ahora referirme al hecho de que la silvicultura en los montes privados es casi inexistente. Esto es un problema para la región y es el principal problema, diría yo, que tenemos que abordar. Falta de gestión de montes privados y riesgo de incendios forestales. Esos dos riesgos son los principales. Desde 1918, al terminar la Primera Guerra Mundial, cuando España se quedó fuera de la guerra y se produjo grandes cortas para abastecer al mercado europeo, desde entonces se estableció la intervención de la administración sobre las propiedades privadas, la exigencia de autorización previa y aún más el señalamiento previo por los agentes, algo que condiciona mucho la gestión privada y que la actual administración está intentando modificar. Y en esta misma legislatura se aprobará, está previsto, un nuevo decreto para la gestión de todos los montes privados, con la intención de simplificar el régimen y confiar más en profesionales privados y no en el criterio del agente forestal. Entendemos que es una de las claves para poner en gestión los montes privados. La silvicultura en lo público el sistema está muy consolidado, con muchas podas, porque también diría, todo el sistema del operativo de lucha contra incendios tiene más de 100 cuadrillas, 110, 120 cuadrillas, depende de los años, que durante el verano realizan tratamientos silvícolas contratadas por la Junta de Castilla y León. Existen, los criterios están publicados, como este manual de gestión de repoblados de las masas de pino silvestre y pino pinaster, que son las principales que tenemos en la comunidad en Castilla y León. Pero como decía, el predominio de la gestión son masas naturales y predomina la regeneración natural con cortas por aclareos o ahecho con árboles padre. Y aquí vemos, en este caso en Burgos, una corta de regeneración en el municipio de Huerta de Rey con árboles padre, pero ya el regenerado bien conseguido. O cortas por bosquetes en un pinar mezclado con pino albar en Bilbiestre, en Burgos. La regeneración natural en general funciona bien. En algunos casos, como en la imagen de la izquierda, el monte, si tiene aprovechamiento pastoral, se cerca para evitar la entrada del ganado, que podría dañar. Y, como decía, la atención a la biodiversidad es importante. Este es un ejemplo de un tronco para incrementar la presencia de madera muerta en el monte de utilidad pública de Pinar Grande, en Navaleno, en Soria. Existe una notable experiencia en el tratamiento de apoyo a la regeneración tras incendios, porque han sido muy frecuentes, y luego volveré a ello, a las cifras que tenemos, pero sobre todo en el Valle del Tietar, en Ávila. Esta es una imagen de la pérdida de bosques recientes en los últimos 20 años, pero en las partes bajas y medias la regeneración es muy adecuada, lograda. Tenemos problemas en las zonas de cumbre, donde la rocosidad es mayor, la competencia con el piorno es muy fuerte y, por tanto, es posible que incluso hayamos perdido algunas superficies arboladas como consecuencia de los incendios. También existen problemas de regeneración natural, además de las cumbres, en la zona de arenas, en las zonas más extremas, donde la precipitación llega a ser de 200-250 milímetros anuales irregulares, y donde la capacidad de retención de agua de estas arenas, con muy poca materia orgánica, porque han estado en una situación muy deforestada hasta hace 100 años, la materia orgánica de los suelos se va recuperando, pero veremos en toda la presentación problemas de falta de suelo, incapacidad y mucha experiencia con protectores para conseguir garantizar las regeneraciones en esas condiciones extremas.
Claramente hay una apuesta por el manejo adaptativo, porque, como decía, lo principal no es la producción de madera. El objetivo principal de los montes públicos es la multifuncionalidad y, insisto, el empleo, la persistencia de la masa, el uso público, todos estos objetivos que antes mencionaba. Y precisamente la mejora genética está escasamente desarrollada por el hándicap de los turnos largos. No es lo mismo tener una masa que se corta cada 30 años o cada 15 o 12 años como en Brasil. Aquí nosotros hablamos de 80 o 100 años y eso frena mucho los desarrollos. Además, la productividad en madera es que no es fundamental. Ha sido más importante, de hecho, la selección se ha trabajado sobre todo para grandes productores de resina y sí que tenemos una selección de árboles que tienen una media superior a 5 kilos de resina por árbol y año y algunos grandes que llegan a 20. Y tenemos todo un programa con algunas parcelas, pero el trabajo se abandonó, luego se volvió a retomar. Verdaderamente no es otra línea de futuro en la que deberíamos insistir, pero el problema en Castilla y León hay que insisto en los plazos. No tiene nada que ver con Aquitania, con Galicia o con Portugal. Todo es mucho más lento y la relevancia de esto es menor, ¿de acuerdo? Aunque a largo plazo, por supuesto, tendría un efecto muy importante. La certificación, los montes están mayoritariamente certificados por el sistema PEF. Castilla y León lidera con 750.000 hectáreas la superficie certificada a nivel nacional y el objetivo esta legislatura es llegar a 900.000. La industria solicita que se aumente la superficie certificada por PEF, llegando a 1 millón de hectáreas, pero además que se certifique por FSC. El problema es que la industria que exige no paga ningún diferencial, como he visto que sí hay en Portugal, donde ya he podido ver primeros datos de precios. Esto no ocurre en Castilla y León y, por tanto, es muy fácil pedir, pero el sobrecoste que tiene la gestión para el sistema público que está sobrecargado, la dotación de técnicos por hectárea comparado con la media europea, porque somos parte de Eustafor, que es la agencia europea de gestión de montes públicos, pues estamos en los límites más bajos de Europa, muy por debajo de la mitad de lo que es la dotación habitual en la Unión Europea. Las principales producciones son la madera y la resina, en cuantía la madera, pero en términos de empleo, e insisto mucho, la resina da trabajo a 700 trabajadores resineros, como este de la cooperativa Rincón de la Vera de Coca, y desde una producción que estábamos alrededor de 1.500 toneladas en el año 2010, actualmente estamos cerca de 12.000. Además, en esta década, otro dato muy relevante es la incorporación del aprovechamiento de la biomasa, que yo diría que es ya prácticamente general. El aprovechamiento de biomasa con autocargador y astillado se ha generalizado, salvo en las zonas de más pendiente, donde hemos visto algunas pendientes donde es muy difícil y no llega a compensar. Pero esto, que era un objetivo que se marcó el gobierno en 2003, ahora podemos decir que realmente en la década de 2010 a 2020 se ha dado un salto importantísimo. De las cosas más importantes de esta década ha sido la recuperación de la resina a partir de 2011 y la implantación del aprovechamiento integrado de biomasa. Y Álvaro, y dime una cosa, para la biomasa, ¿cómo lo hacéis? ¿Es para centrales de biomasa, para energía eléctrica, térmica, de gran dimensión, de pequeñas? ¿Cómo funciona? No. Mayoritariamente la demanda es térmica. La Junta hizo una gran apuesta por promover los sistemas de calefacción. Ahora mismo la mayoría de los edificios de la Junta tienen calefacción pública, mi propia consejería, la Consejería de Presidencia, la Universidad de Valladolid, y se han establecido sistemas de calefacción de barrio en León, en Soria, en el sur de Valladolid. Ese esfuerzo ha sido fundamental, desarrollar la demanda térmica, e invitaría a todos a venir a conocer Expo Biomasa, la feria que se desarrolla desde 2006 en Valladolid. Para mí esa ha sido la clave. Hay centrales, una
en Soria, que de las grandes, con una producción de 10 megavatios, y ahora se acaba de inaugurar otra en León de 50 megavatios, en El Bierzo, en sustitución de una térmica, de 2 grupos de la térmica de carbón de Compostilla, en Ponferrada, en Cubillos del Sí. Pero realmente eso no ha tenido un gran efecto porque el precio de nuestra biomasa lo hace poco competitivo. Pero en cambio, para la astilla y para la producción de pellets, Castilla y León tiene la mayor capacidad instalada de pellets de España y fábricas muy importantes con más de 200.000 toneladas de producción, y ahora mismo la producción de pellet es una de las demandas más significativas. En general de madera, pues creo recordar que es como 500.000 toneladas la demanda de madera para fabricación de pellets, porque las calderas también se han desarrollado. Pero vamos, yo diría, primera clave, los sistemas públicos de calefacción que utilizan astilla. En segundo lugar, la apuesta por las estufas y calderas de pellet. Y en tercer lugar, las centrales eléctricas, pero el error es que han sido de gran tamaño, porque las grandes compañías eléctricas, las cifras solo les salen con grandes, y eso está por demostrar que funciona. Las centrales están ahí, están funcionando, pero bueno, funcionan en una dinámica de mercado bastante más amplia. La que tenemos en Soria es que consume de todo, de toda España, casi desde Andalucía. O sea, eso es un gran centro consumidor de madera. Sí. Y mira, y no hay mucha competencia por la madera con los pellets y la restante industria. Hay muchísima competencia por la madera, muchísima. Esta semana la Mesa de la Madera de Castilla y León va a tener un encuentro con el presidente precisamente por esto, porque consideran que tienen que importar, la capacidad instalada es superior a la producción que tenemos en Castilla y León. Y hay mucha importación de Galicia, en fin, ahora mismo pues no de Portugal, pero verdaderamente la demanda es muy fuerte, y eso contribuye mucho a impulsar la gestión. Y tenemos una gran demanda que luego veremos en la dinámica, en cómo están variando las producciones. Pero realmente hay un desequilibrio entre demanda y oferta, que es positivo para la gestión. El problema está en el precio, con las dificultades de la gestión que tenemos en Castilla y León, ¿no? Con la media europea. Sí, aquí es igual, ha habido una inversión en un desarrollo muy grande de las pellets, y hay una competencia muy grande por la madera, porque se queman madera, no utilizan madera, y nada más. Vale. Bueno, además son muy importantes producciones complementarias la caza. La práctica totalidad de los pinares está acotado para la caza mayor y menor, fundamentalmente de jabalí y corzo. Otra novedad de esta década es la incorporación del aprovechamiento regulado de setas. Hay ya 750.000 hectáreas de cotos micológicos en Castilla y León, y yo diría que alrededor del 40% de los pinares de Negral están acotados ya para la recolección controlada, lo cual ha sido una apuesta del gobierno regional y es algo también valioso, porque el objetivo principal era contribuir al atractivo turístico. Y esto verdaderamente se ha conseguido, y no hay más que ver que en el Congreso Soria Gastronómica, que actualmente ya está desarrollándose en este año por internet, pero hay más de 1.000 inscritos, porque Castilla y León ha hecho una gran apuesta por la micología, pero también de la mano del turismo y la gastronomía. El aprovechamiento pastoral sigue teniendo importancia, aunque ha caído, era importantísimo a principios del siglo XX, pero ha quedado muy reducido, y actualmente menos del 20% de los pinares, probablemente menos del 15%, tienen un aprovechamiento pastoral. Los problemas que la PAC está dando al aprovechamiento ganadero en zonas arboladas es una cosa totalmente injustificada, y algo que la Unión Europea tiene que corregir de una manera
clara y terminante, porque estos son zonas de alto valor natural y es incomprensible que los ganaderos que pastan en terrenos forestales tengan encima problemas con todos los beneficios que tienen. Y quiero destacar también la apicultura, porque me parece un complemento extraordinario en las zonas de claros con el pinar. La evolución de las producciones que antes mencionaba, en 1950 la producción era de 162.000 metros cúbicos, subió a 308.000 en 1975, ya mencioné la cifra de 410.000 en el año 2000 y la mayor subida se ha producido en este periodo. No hemos llegado a cumplir el 2025 todavía y ya estamos en 740.000 metros cúbicos. La gráfica muestra este gran salto con la apuesta que decía por la movilización de recursos forestales que ha hecho la Junta de Castilla y León y toda la industria en el marco de la Mesa de la Madera, porque hay esa descompensación entre la demanda y la oferta que antes estábamos comentando. Sí. Ahora mismo la industria solicita llegar a unas cotas de 4 millones de metros cúbicos. En esto ha tenido mucho que ver, y ojo con la contabilidad, porque aquí ahora que hacemos aprovechamiento de biomasa, ya no aprovechamos hasta 7 en punta. Yo recuerdo cuando yo era gestor de montes, el problema era que las empresas no querían llevarse las puntas y teníamos que exigir siempre que llegaran a los 7 centímetros. Ahora mismo se llevan todo, hasta se tritura todo, con lo cual el control de la madera aquí estamos midiendo más madera en metros cúbicos de lo que evaluábamos antes. Esto hay que tener en cuenta. Y es muy importante para mí ver cómo está aumentando la producción unitaria por hectárea. No tiene nada que ver con Aquitania, que ya tiene valores por encima de 8 metros cúbicos hectárea y año de producción. Nosotros estábamos por debajo de 1 hasta 1975 y ahora ya hemos dado el salto a 2 y el crecimiento que tenemos en la región es de 2 millones de metros cúbicos. Por tanto, la media estaría, como decía, alrededor de 4 probablemente. O sea que hay potencial de crecimiento. Es muy importante considerar cómo estaban los montes al principio de 1900. Las existencias medias se situaban por debajo de 10 metros cúbicos por hectárea y las posibilidades en 100 años se han multiplicado por 10. Por tanto, es que tenemos que pensar que nuestros pinares estaban muy deteriorados por un uso muy esquilmante de los montes. Y esto es lo que se ha conseguido. Pero ahora verdaderamente las producciones ya están despegando de manera importante. Para 2025, como decía, la industria solicita 4 millones de metros cúbicos y la producción de negral podría llegar a alcanzar 900.000 metros cúbicos al año y quizá con una media de 2,5 metros cúbicos, con 2 condiciones. Conseguir movilizar los montes privados, que es un gran reto, y 2, incrementar las dotaciones y la estructura de personal de la Junta de Castilla y León. No puede ser que un equipo de 80 personas gestionen 2 millones de hectáreas, que es más del 20% del territorio regional. Y está en manos de 80 técnicos y 700 agentes forestales. Si la región considera que tiene que incrementar los niveles de gestión forestal, hay que atender las plantillas. La producción potencial no se ha evaluado, como decía, está alrededor del crecimiento actual es de 2 millones de metros cúbicos y esta producción podría llegar a entre 1,5 y 2. Vamos a ver lo que dice el cuarto inventario forestal nacional. La evolución de la producción resinera vemos que se ha estabilizado a partir de 2017 y estamos seriamente preocupados en estos momentos porque la situación del mercado internacional y la producción brasileña y la competencia con las resinas derivadas del petróleo hacen que ahora mismo la situación del sector resinero sea extremadamente preocupante. Ya me he referido a la gestión micológica y quiero también referirme a la apicultura porque creo que se pueden conseguir sinergias territoriales importantísimas para el futuro. Para mí el futuro, luego lo veremos en perspectiva, es de verdad conseguir territorios resilientes. El riesgo de los megaincendios que ha habido en Portugal y en Galicia, nosotros hemos tenido el mayor incendio de la historia de Castilla y León fue el del Pinar de Castro Contrigo con 11.700 hectáreas arboladas y cada vez son mayores estos daños. Necesitamos
cambiar la estructura del territorio. Y eso pasa por la integración de usos. Y hay que pensar en todas las opciones. Y bueno, esto lleva a la anécdota de mostrar el oso en Muelas de los Caballeros en Zamora, porque dentro de nada las colmenas del norte de Portugal también podrían tener problemas. Pero bueno, son problemas menores. Lo importante es que de verdad la sociedad valora esto y hagamos ver que nuestros pinares tienen múltiples valores. Los modelos culturales que se aplican son de dos tipos. En la llanura segoviana es para la producción prioritaria de resina. En el resto del territorio, el modelo de gestión es para la producción de madera y complementariamente se admite la resinación. La rentabilidad media esperada, este es un dato importante, imagino, para todos, oscila entre 30 y 50 euros por hectárea y año. Y muchos montes no llegan a 15 o a 20 euros por hectárea y año. Es una rentabilidad muy baja. Y si un productor tiene una hectárea, por 20 euros al año, que es menos de lo que cuesta salir a cenar, ¿quién se va a preocupar de una hectárea que dejó el abuelo en el pueblo? La gestión está abandonada. La inversión recomendada es del orden de 20 euros por hectárea y año y en la realidad para los montes públicos de 10 euros por hectárea y año. Prácticamente nula en los montes privados. Bueno, os dejo aquí unos datos reales de los datos de ingresos de todos los tipos de aprovechamiento de un monte, de 3.000 hectáreas en Segovia, donde se consiguen una rentabilidad de ingresos brutos, pero como en los ayuntamientos de Castilla y León los costes los asume la Junta de Castilla y León, estos 41,47 euros por hectárea y año serían para el propietario. Al final, en total, son 120.000 euros, con lo cual muchos ayuntamientos rurales, que no son tan grandes como los de Portugal, nosotros tenemos más de 500 ayuntamientos con menos de 100 habitantes y sus ingresos son mínimos. Por tanto, la importancia que tienen los ingresos del pinar es fundamental para la autonomía de las administraciones locales. La Junta de Castilla y León, que gestiona el 70% de los pinares, aporta el 80% de la madera y el 90% de la resina. Con esto quiero decir que en Castilla y León la gestión de los pinares de Negral es gestión pública. Nada que ver con Portugal, con Aquitania o con Galicia. Estos datos yo creo que son los más reveladores de toda la presentación. Y vuelvo a que el problema es que los privados tienen este tipo de catástrofe. Con esto no se puede hacer nada. No es posible afrontar la gestión de estas 100.000 hectáreas, pero en Castilla y León tenemos 1 millón de hectáreas en estas condiciones, hectáreas forestales. Por tanto, es el problema más grave que tiene ahora mismo la región, es un problema de Estado y es un problema que requiere, y ocurre en toda Europa, requiere un programa de Estado similar al que durante el siglo XX todos los países europeos asumieron para la reforma de la agricultura europea. En España la agricultura se benefició de este tipo de proyectos de 1950 al año 2000 a través del IDIA, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario, y nunca se ha abordado la reforma y el desarrollo forestal. Si esto no lo acometemos en España y en Portugal y en Austria y en Escandinavia, el futuro del sector forestal está altamente coartado. Y como va a haber cada vez más competencia internacional, esto es el talón de Aquiles de la gestión forestal europea. En segundo lugar, se requeriría la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento forestal para apoyar a los gestores privados, que el Reglamento de Desarrollo Rural Europeo ahora permite y apuesta por ello, y sería muy bienvenido. El problema es que tenemos, pues no buena coordinación con la administración agraria y la administración agraria no entiende que tenga que haber un sistema de asesoramiento forestal independiente del sistema de asesoramiento agrario. Y la realidad es que a los forestales nunca se les da la atención que merecen. Esto se tiene que arreglar. Por tanto, los problemas son similares. Sí, los problemas, mi sorpresa al trabajar en proyectos de cooperación europea, yo sabía que Portugal y España eran similares. Lo que no tenía ni idea es que comparten los mismos problemas en Alemania, en Austria o en Finlandia.
Las dimensiones son de otro tipo, pero los problemas son idénticos en toda Europa. Yo me quedé muy sorprendido. Por tanto, insisto en esto, tenemos que abordar con la colaboración del catastro y la colaboración de los registradores de la propiedad una labor de Estado que es la clave para la prevención de incendios. Si no conseguimos que los responsables políticos de España y Portugal entiendan la necesidad que hay de esto, no vamos a conseguir arreglar para el siglo XXI el problema de los incendios forestales. Y al final, en Castilla y León deberíamos tener de entre 250 y 500 unidades de gestión privadas, pero no 75.000 o 100.000. Si esto no lo conseguimos, estos montes seguirán abandonados, estos montes seguirán ardiendo. Y para esto tenemos que poner en marcha varias líneas. El proyecto ForestWise de Portugal creo que va en esta misma línea, pero hay que abordar la concentración parcelaria, las agrupaciones de gestión, las ventas conjuntas, y yo aquí pediría, creo que esto debe ser el más importante proyecto de colaboración a nivel europeo que deberíamos desarrollar. Cómo abordar la gestión privada a partir de la experiencia de las CIF, las zonas de intervención forestal de Portugal, a partir de la experiencia de la SOFOR de Galicia. Hay mucho trabajo, pero todavía no hemos llegado a sentar unas bases que de verdad funcionen, y esto es crucial. Pongo aquí un ejemplo y voy a pasar rápidamente porque es el municipio de Nieva, donde se ve el ejemplo de las unidades de los montes públicos, el 113, el 115, y la miríada, las 1000 parcelas que hay en Nieva que se ve del catastro de rojo. Así no se puede trabajar. La idea sería terminar con estas 4 unidades de gestión pequeñitas, y este es el proyecto que está ahora mismo en marcha, la primera concentración parcelaria de Castilla y León forestal en Águila Fuente y la segunda en Nieva. Son estas imágenes que muestro. Los principales consumidores de madera son Tafisa Sonae Arauco, Kronospan, Rama, que tiene Naturpellet, una fábrica de pellet, es la imagen que vemos. Es un centro extraordinario en la llanura en Sancho Nuño, y es impresionante ver lo que se puede hacer con los pinos torcidos que tenemos en Segovia o en Tabullo. Esta gente es capaz de dar un extraordinario valor. También menciono la empresa Burpellet, la empresa Madera Ramón Marinero, que tiene un centro de distribución de astillas para bioenergía, y quiero destacar estos 2 puntos de la última década. La internacionalización de la industria regional. Arauco ha comprado Sonae Tafisa, como Kronospan ha comprado el grupo Interbon, con lo cual hemos entrado totalmente en la competencia internacional a la que antes me refería. Pero en un mundo globalizado y muy competitivo, como verdaderamente no seamos capaces de superar los problemas y limitantes de estructuras que tenemos en España, no vamos a poder competir. Y ya me he referido a la importancia de la demanda de la bioenergía. Los centros logísticos, en la imagen el de Ramón Marinero. En resina, las principales, tenemos tres grandes empresas, bueno, grandes, pequeñas a nivel internacional con Brasil. Luresa, que ahora es desde 2013 es propiedad de Resinas do Brasil, la empresa de referencia española ha sido adquirida por la portuguesa-brasileira. Resinas Naturales, que se puso una fábrica en Cuéllar en 2011 y otra en Almazán en 2015, y la última Resinas Navas de Oro en el 2016. La capacidad instalada supera la producción actual, con lo cual hay mucha importación y una situación también de riesgo. Ya voy a la última parte. Las principales amenazas, me he estado refiriendo continuamente al minifundio por el abandono de los montes privados, pero yo citaría otras 3. Los grandes incendios, esto es la principal de todas. En segundo lugar, los cambios de especie en algunos lugares. Y en tercer lugar, el nematodo, que ya tenemos zonas demarcadas en la frontera con Portugal y que nos preocupa mucho por no saber cómo puede llegar a afectar a las masas tan importantes que he mencionado que tenemos en Castilla y León. Vuestra experiencia en Portugal para nosotros será muy importante. Pero los incendios constituyen la principal amenaza. Entre 2003 y 2012 supusieron la pérdida de unas 20.000 hectáreas, y esto fundamentalmente en 5 o 10 grandes incendios, porque el control del operativo de lucha contra incendios público es francamente bueno,
pero cada vez las pérdidas por grandes incendios son mayores. Yo me atrevo a indicar que desde 1990 puede haber ardido el 10% de los pinares de Castilla y León, unas 36.000 hectáreas. Sé que en otras regiones las cifras son muy superiores, pero a nosotros esto nos preocupa porque ningún otro tipo de bosque ha tenido esto. El operativo funciona muy bien en general, pero las condiciones de los incendios que estamos viendo llegan a superar a cualquier operativo. Y la dotación financiera y de medios para nuestro operativo tras la última crisis económica se ha resentido. No podemos descuidar. Aunque las medidas de restauración de incendios tienen prioridad, es posible que entre un 2 y un 3% de la superficie que ha ardido no se haya recuperado y hayan quedado en matorrales. Esto posiblemente puede haber llegado a ocurrir entre 7.000 y 10.000 hectáreas, que no es una superficie pequeña si pensamos que hemos ganado 30.000 en los últimos 30 o 50 años. Con lo cual, en nuestros términos relativos, esto es una pérdida importante. Os voy a poner unas fotos de cómo se está perdiendo el pinar de Pinaster en algunas zonas de la meseta. Esto es la Moraña en Ávila y veis cómo los pinos piñonero aguantan bien, pero sin nematodo los pinos se van. Y esto ocurre en Ávila, ocurre en Burgos, ocurre en Segovia. Es posible que sea en las zonas más donde está más forzada la presencia de la empresa de esto y que se forzó el Pinaster para la resinación a principios del siglo XX. Pero progresivamente se va sustituyendo por pino piñonero que tiene un comportamiento muchísimo mejor. El sistema de apoyo al conocimiento está bien desarrollado con el INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, el Instituto Universitario de Gestión Forestal Sostenible, las universidades, la Fundación CESEFOR y se participa en numerosos proyectos. Y el marco institucional y estratégico es sólido y estable con el Plan Forestal, el Programa de Movilización de Recursos Forestales, el Plan de la Bioenergía de Castilla y León. Es decir, el gobierno tiene clara la apuesta por el sector forestal, lo que falta quizás son recursos suficientes para una acción política forestal de verdad eficaz. Y las perspectivas, en primer lugar, como decía, y ya con esto termino, es la necesidad de acometer el minifundio con un programa de Estado que podría ser incluido en la estrategia de cooperación transfronteriza España-Portugal. Yo tuve acceso a los borradores de este documento y me sorprendió que se comentara la colaboración en los dispositivos de protección civil y lucha contra incendios, pero no en la prevención. Si es lo más importante que tiene que trabajar España y Portugal, la prevención del territorio de los incendios. Creo, por tanto, que es fundamental que desarrollemos una estrategia territorial compartida, y esto podría ir en línea con la declaración de Proença Nova, para la creación de una red europea de territorios resineros. Me da igual, o la red europea de territorios de pino marítimo. La cuestión es, tenemos problemas similares y deberíamos abordar estrategias territoriales similares. E insisto en que la clave no es trabajar solo con el pinar, hay que trabajar con todo el territorio. Hay que trabajar de la mano del diseño de las masas de castaño, de alcornoque, de agroselvicultura, las plantaciones de olivo, de cerezo, otros usos de la tierra, incluso el turismo rural, la apicultura, porque lo importante no es un tipo de bosque. Lo importante es que el territorio de verdad sea resiliente y hay que cambiar el modelo de vegetación. Y por tanto, para mí, la clave que no escucho a nadie es que es imprescindible recuperar el pastoreo. Hay que recuperar el pastoreo de caprino en los pinares de Pinaster. Y esto es algo sumamente complejo, porque socialmente no está valorado y porque verdaderamente la ganadería extensiva, que presta unas funciones extraordinarias a la sociedad europea, no tiene ninguna prima de la política agrícola común, sino al revés, se encuentra con problemas de aplicación. Y esto no puede ser. Y quiero poner de manifiesto el magnífico trabajo que están haciendo también en la Junta de Extremadura con el proyecto Mosaicos, en el que están trabajando con muchos productores, con este enfoque en el que, insisto, territorios resilientes. No se trata del pinar y la producción del pinar, se trata de que todos los que viven en este territorio mantengan el pinar, mantengan la ganadería, la apicultura y otras actividades. En este sentido, para Castilla y León es fundamental consolidar la actividad resinera. Sorprende que nuestro gobierno
ha puesto en marcha ahora mismo un estatuto de un bombero forestal, que sinceramente cuestiona su necesidad, y en cambio no se está trabajando con lo que sería verdaderamente fundamental, el estatuto del resinero. Un bombero le cuesta al Estado 30.000 euros, un resinero no cuesta nada, sino que genera unas rentas y una actividad económica por valor de 15.000 euros. Por tanto, creo que las prioridades públicas tienen que situarse donde de verdad hace falta y no donde están las demandas de determinados colectivos laborales. El enfoque de la lucha contra incendios es fundamental y la clave es generar actividad económica viable y sostenible en el territorio, que no dependa de los presupuestos públicos. Cabe la posibilidad de recuperar el ritmo repoblador de la mano del Programa Europeo de Restauración de Ecosistemas de la Estrategia de Biodiversidad, y creo que en Castilla y León sería importante que pudiéramos repoblar 1.000 hectáreas al año de pino pináster en los próximos 30 años. Pero ahora mismo esto no es así, ¿eh? Son posibilidades que si vienen dotaciones sería interesante y conveniente. Y esto es todo. Muchas gracias, Nuno. Creo que quizá me he extendido demasiado, pero es un tema apasionante. Sí, eso es, Álvaro, muchas gracias. Y sí, ha sido muy interesante. Ya no tengo mucho tiempo para muchas cuestiones o así, pero en conclusión, lo que veo más es que aunque haya diferencias, vosotros están en vuestras áreas forestales en crecimiento de piño y nosotros no, pero los problemas son muy similares con lo que se está haciendo. Ahora también ya no tenemos tiempo, pero cuando hacemos este webinar para hablar de Portugal, como habías hablado, te podremos también poner a par de lo que el gobierno portugués también está haciendo con unas diferentes iniciativas de política para intentar resolver algunos de los mismos problemas, como la falta de cadastro, la gestión conjunta y algo más así. Álvaro, una vez más, muchas gracias e graças por todo. Só para concluir, agradeço também a vossa presença, penso que foi um webinar muito interessante e que nos permitiu ter aqui uma visão global sobre a cadeia de valor da fileira do pinho aqui em Castilha e León. Espero que tenham gostado todos também. Para relembrar apenas que poderão fazer os vossos comentários e colocar questões de duas formas, na secção dedicada para este efeito no canal de YouTube do Centro Pinos, ou então remetendo-as por e-mail para o seguinte e-mail, info@centropinos.org. Iremos depois tentar obter estas respostas e depois no webinar final fazer aqui uma mesa redonda para poder comentar um pouco tudo isto. Portanto, estejam atentos, vejam as datas para os próximos webinars das próximas regiões e para o webinar final do dia 12 de novembro. Obrigado a todos e até breve.